Bienvenidos y bienvenidas a Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación CIEDO. Hoy nos acompaña la doctora Nadia de León. La doctora de León es una destacada investigadora y educadora panameña con una trayectoria muy sólida en el campo de la pedagogía y el desarrollo humano y una amplia experiencia en la implementación de metodologías innovadoras en la educación. Bienvenida, gracias por estar aquí. Un gusto, gracias. Doctora Nadia, es fascinante cómo la tecnología en estos últimos años ha dado pasos agigantados, ¿cierto? En las últimas décadas podemos ver claramente la diferencia entre cómo era un teléfono que ni siquiera eran móviles a lo que tenemos hoy en día, que ya los teléfonos fijos están casi que extintos, ¿cierto? Esto radicalmente transformó nuestra vida cotidiana. Sin embargo, cuando comparamos esta imagen con lo que pasa en el aula con nuestros estudiantes, así puestos como en filas, nos remite a modelos educativos de hace siglos. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál considera que sería como ese ingrediente fundamental, esa chispa que realmente encendería la innovación en la educación para que realmente responda a las necesidades del siglo XXI, sobre todo aquí en nuestra región de Latinoamérica? Gracias por esa pregunta. Tienes toda la razón que la educación se ha quedado atrás a pesar de que otros campos avanzan a velocidad luz. Yo diría que quizás hay dos espacios de oportunidad muy importantes hoy en día que están como en la punta del cambio. Uno tiene que ver con la personalización, la individualización de la educación, y la otra para mí es el uso de la educación por medio de las experiencias de aprendizaje. Dejar atrás ese modelo de educación que estaba enfocado en transmitir educación como si yo lo pudiera poner en un USB y pasártelo, o dártelo charlado, o ponerlo en un libro y transmitirlo, y en cambio pasar a una educación que está enfocado en experiencias de una diversidad de tipos y en la que aprendemos construyendo aprendizaje a partir de esas experiencias. Entendemos que la teoría sobre cómo aprendemos construyendo conocimiento existe desde hace tiempo. No es algo que recién acabamos de entender o descubrir, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido como los principales obstáculos o los desafíos que más han persistido en que realmente se pueda ver una implementación generalizada de este aprendizaje basado en experiencia en las aulas de la región? Es cierto, el aprendizaje por experiencias, lo que yo suelo llamar pedagogías innovadoras, no son tan innovadoras, nada, en realidad, en el sentido de que no son nuevas. Okay. Siguen siendo innovadoras y siguen siendo de punta porque ha sido difícil implementarlas. Hay pocos espacios, pocas instituciones que lo usan. Y entonces siguen siendo innovadoras porque siguen siendo pocos los que han logrado usarlas, pero no son nuevas, ¿no? Nosotros teníamos a pensadores de la educación como John Dewey hablando del aprendizaje por experiencias desde principios de 1900, o sea, hace 120 años. Ha destacado la importancia del aprendizaje basado en experiencia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se articula este enfoque pedagógico con, por ejemplo, el análisis de mi rol como facilitador en el aula y de el rol del estudiante, y el estudiante también como reflexionando un poco en su propio proceso de aprendizaje? Sí, este tipo de aprendizaje hace que sea un proceso también para el docente. Lo pone en un espacio diferente. Cuando enseñas instruyendo, el docente está en un rol en el que se supone que ya lo debe saber. Debe saberlo todo para poder transmitirlo. En cambio, cuando un educador está facilitando un proceso de aprendizaje por experiencias, no necesitas saber necesariamente todo lo que el estudiante va a aprender por medio de ese proceso, lo que va a descubrir el estudiante durante ese proceso, porque el rol del docente no es pasárselo, así que no lo tienes que tener antes para poder pasártelo. El rol es facilitar el proceso, guiar al estudiante por medio de ese proceso. Esto se puede usar en muchísimos espacios diferentes. Si es en una escuela, en un proceso de escuela,
primaria o secundaria, o puede ser una universidad que está formando médicos. Y hay una serie de competencias que quieres que los futuros médicos logren hacer y conocimientos que tienen que tener. O puede ser un proceso que estás haciendo con tus hijos. Y hay ciertos valores que tú quieres que ellos desarrollen, ¿no? Entonces, detrás suelen haber objetivos de aprendizaje y de desarrollo, que son tu currículum. A medida que se va avanzando por medio de estas experiencias de aprendizaje, tú como educador tratas de diseñar experiencias que van a ir logrando que los estudiantes que participan de las experiencias logren ir cumpliendo esos objetivos de aprendizaje. Hay un rango de libertad que se les puede dar a los estudiantes en ese proceso. Hay procesos de experiencias que son completamente liderados por los estudiantes y hay procesos que son completamente liderados por el docente. Están súper planificados porque el currículum es muy estricto y hay mucho en el medio de cuánta libertad le das a los estudiantes, porque pueden hacer diferentes tipos de experiencias, ¿no? Con pasantía que hicieron, etcétera, lograron esto y esto y esto, porque hicieron esto, yo sé que lograron esto, que saben esto, que son capaces de hacer, y yo voy marcando lo que van logrando de los objetivos de aprendizaje que tenían. Entonces, esto en realidad es un cruce de currículum y de evaluación. ¿Cómo sé que lo lograron? Exactamente, justo en esa línea iba mi pregunta, porque ¿cómo entonces tú verificas que se han cumplido los objetivos que habías establecido o para los cuales estás diseñando las experiencias, ¿no? Una ventaja del aprendizaje por experiencias es que la misma experiencia suele tener productos o procesos que son a la vez oportunidades de aprender y de demostrar que lograste. A diferencia de la instrucción tradicional, en la que hay primero un proceso de transmisión de información y después de lo que me gusta llamar regurgitación de información, donde te pongo una prueba porque me la repitas de vuelta para atrás para ver si la procesaste bien y si en este momento me la puedes decir de vuelta. El aprendizaje por experiencias, si eres capaz de hacer eso que necesito que hagas, y probablemente no a la primera, pero quizás la 10ª intento, o no en la primera iteración, pero sí en la última versión, entonces me demuestras que lograste, que conseguiste los conocimientos previos que necesitabas y que desarrollaste las habilidades necesarias para lograrlo. Hay un momento en el que sí hay que ser cuidadoso de evaluar con cuidado, con rigor, con observación cuidadosa de cada una de los estudiantes que estoy llevando, qué cosas lograron y qué cosas pueden mejorar. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es el tema de que quizá el estudiante no va a, en la primera iteración, lograr los objetivos. Pero entonces, ¿cuál es ese factor que crea una diferencia entre la primera y, por ejemplo, la 10ª iteración? Porque yo puedo, como ser humano, hacer algo y luego volver a repetirlo exactamente igual y no voy a obtener resultados distintos. Entonces, ¿qué es esa herramienta que hace que la primera y la 10ª iteración puedan ser distintas? Para mí esa es quizás la clave más importante del aprendizaje por experiencias y el rol más importante del educador en este proceso, y es el de facilitar la reflexión. Los que trabajamos en el aprendizaje por experiencias solemos decir que el core es la reflexión. Entre aprendizaje y experiencia está la reflexión. Si no hay reflexión, el aprendizaje no va a llevar nunca. La experiencia no va a llevar al aprendizaje. No se van a conectar nunca. Lo que está en el medio de las dos cosas es siempre la reflexión. Es muy difícil para uno que está viviendo la experiencia y todavía no tiene el aprendizaje reflexionar solo, hacer ese proceso de reflexión que te va a llevar a aprender lo que no sabes, a ver lo que para ti no es fácil ver. Entonces, por eso es
útil tener un guía, un mentor, un gurú, un maestro, un lo que sea, en la experiencia que sea que estás teniendo, que sabe un poquito más que tú, que lo está viendo desde arriba, que ya tiene ese aprendizaje y que ojalá no te lo va a dar nada más, pero te va a poner ahí la luz, el flashlight, para que tú mires en la dirección correcta, prestes un poquito de atención, notes el patrón quizás, reflexiones y aprendas de esa experiencia que tuviste. Claro, entonces podríamos decir que la reflexión es como esa chispa que enciende al final el aprendizaje realmente significativo a partir de la experiencia que el estudiante o la estudiante vive. ¿Qué sucede en la mente del estudiante cuando lo invitamos a reflexionar sobre lo que vivió y pues qué lo llevó a aprender, ¿no? Hay experiencias que por sí solas, por repetición, por práctica, van generando aprendizajes. De lo que sabemos, por ejemplo, de la psicología, los seres humanos aprendemos por exposición, los niños chiquitos sobre todo, ¿no? Aprendemos lenguaje por estar en medio de ese lenguaje, sobre todo cuando somos más chicos. Sabemos, por ejemplo, que un niño chiquitito, de repente, el ejemplo típico es que si en su casa tienen un perro, ya aprendió perro, y de repente ve por primera vez un gato, va a decir perro cuando lo vea, porque no sabe que es un gato. Claro. Pero lo más cercano que tiene concepto es perro. Y el adulto que esté con él le va a decir, ay, qué lindo, qué chido. No, gato. Y quizás la primera vez no entiende, pero la segunda y tercera empieza a notar el patrón. Ay, te tiene puntitas las orejas y te tiene bigotes. Gato. Y empieza a crear conceptos en su cabeza de gato separado de perro. Nadie le tiene que guiar una reflexión de esas diferencias. Sucede solo, ¿no? Lo mismo pasa cuando practicas el piano, la guitarra o manejar. Hay memorización muscular y procesos que se generan solo sin necesidad de guiar esa reflexión. Pero hay otros aprendizajes que son un poco más profundos y cuando más avanzamos en el desarrollo cognitivo sobre todo y cuanto más complicados se vuelven los aprendizajes que queremos lograr, requieren que alguien nos ayude a pensar, a procesar, a digerir lo que está pasando y entonces a poder llegar a conclusiones, a notar patrones y en poder aprender de las experiencias que tuvimos porque ya no sucede tan solito. Instintivamente, claro. A menudo siento que nos enfocamos como en los resultados inmediatos del aprendizaje, ¿verdad? Pero también entiendo que hay beneficios a largo plazo de cultivar este proceso y como la habilidad de reflexionar en los estudiantes y en el ser humano como tal, ¿verdad? ¿Cómo impacta esto en el desarrollo de las personas? Sí, definitivamente que la habilidad de reflexionar sobre las experiencias y aprender de ellas es una habilidad que una vez desarrollada te la llevas para aplicar en cualquier otra cosa. Quizás es tan básica como aprender a leer, ¿no? Decimos que en primer grado una de las cosas que les enseñamos a los niños básicas para aprender a aprender después es aprender a leer, porque es un modo de después obtener conocimiento. También reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas es un modo, una herramienta que van a tener en el futuro para aprender a partir de todas las experiencias que van a tener y ojalá de aprender las lecciones correctas, que también es un truco adicional extra, ¿no? Dewey decía que hay experiencias educativas y hay experiencias que son lo contrario de educativas, que enseñan la lección equivocada. Y hay una cita que me gusta mucho al respecto que dice que había un gato que fue y se sentó sobre una estufa sobre la cocina, sobre la hornalla de la cocina, y de esa experiencia aprendió a nunca sentarse más. Interesante. Para los educadores que nos escuchan en Latinoamérica y que están interesados en integrar la reflexión en sus aulas, ¿nos podrías compartir un ejemplo de una estrategia de
no sé, una práctica de reflexión que ellos pudiesen poner en práctica y de pronto animarse a acompañarnos al taller donde vamos a profundizar un poco más al respecto? Sí, para mí lo primero que hay que tratar de trabajar cuando estás tratando de enseñarle a alguien a reflexionar es a ir más allá de resumir. Entonces, lo primero a preguntar es ¿qué aprendiste? Cuando alguien te trata de reflexionar y pensar ¿qué aprendí de esta experiencia? Es una pregunta muy diferente de ¿cuál fue mi experiencia? No es qué viví, qué pasó, es qué aprendí. Un paso más allá. Es un paso más allá. Entonces, a veces tienes que dividírselo en dos preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué aprendí de lo que pasó? Entonces, cuando se los divides en dos preguntas, ahí empiezan un poquito a salir de la última parte. Y si se los haces por escrito o si haces una conversación y luego les vuelves a resaltar, suele ser que de un párrafo que te escribieron les marcas de aquí hasta acá, esto es resumen. En esta última línea me dijiste un poquito de lo que aprendiste. Y a todos nos cuesta mucho al principio empezar a decir que aprendí de esto que pasó y empezar a dejar el resumen. Y después empiezas a hacer otras preguntas que van más allá de la reflexión, aparte de qué aprendí, que es la primera y más importante, como ¿y cómo puedes usar eso que aprendiste? ¿Por qué esto es importante? Y ya te olvidas de el qué pasó. Pero empiezas con el qué pasó para que resuman, sinteticen, porque siempre empiezan por ahí. Después se los resaltas, se los dejas y te enfocas en qué aprendiste y que empiecen a verbalizar qué aprendí, qué pasó y qué aprendí. Súper, excelente. Muchísimas gracias. De seguro algunas personas van a tener más preguntas acerca de este proceso de reflexión y cómo les es útil. Así que próximamente, aquí en el Centro de Innovación de CIEDU AIP, vamos a tener un taller que justamente abordará el tema de reflexión y algunos otros aspectos más. Cuéntanos un poco de qué otros temas vamos a ver. Va a ser un taller sobre la reflexión y cómo guiar procesos de reflexión para el aprendizaje por experiencias. Puede ser útil para cualquier tipo de aprendizaje por experiencias, para los que sean maestros, profesores de universidad, coaches, instructores de yoga, mamás, papás, recursos humanos, jefes, en cualquier rol en el que le ayudes a alguien a aprender de una experiencia que haya tenido, estas herramientas te pueden ser útiles. Gracias, doctora Nadia, por acompañarnos. Ha sido muy nutritivo lo que nos ha traído hoy. Así que este taller va a ser en el Centro de Innovación de CIEDU AIP, aquí en Panamá Pacífico. Otra cosa importante, el taller tiene una modalidad híbrida. Es decir, si no estás en Panamá, igualmente puedes participar de manera virtual. Contáctanos y te damos más información. Nos vemos pronto. Ya saben, estén pendientes, síganos en nuestras redes, Innovación CIEDU, en ciedupanama.org para más información. Esto es Educando e Innovando, el podcast del Centro de Innovación de CIEDU AIP. Nos vemos pronto.